Evangelio de hoy, martes 24 de septiembre del 2024. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, fueron a ver a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Pero él les contestó: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. El breve pasaje del Evangelio según San Lucas 8, 19 a 21 contiene una enseñanza profunda sobre el discipulado y la verdadera relación familiar desde la perspectiva de Jesús. Aunque este fragmento del Evangelio puede parecer sencillo a primera vista, cuando profundizamos en él, encontramos varios elementos teológicos y espirituales que nos ayudan a comprender mejor el significado del seguimiento de Cristo, la centralidad de la palabra de Dios y el concepto de familia en el reino de Dios. Contexto histórico y cultural: la importancia de la familia en la época de Jesús. Para entender mejor este pasaje, es esencial situarlo en su contexto histórico y cultural. En el tiempo de Jesús, la familia tenía una importancia central en la vida social y religiosa de las personas. La estructura familiar patriarcal era la base de la sociedad judía, y el vínculo familiar era visto como uno de los más sagrados. El mandamiento de «honrarás a tu padre y a tu madre» era un principio fundamental en la ley de Moisés, Éxodo 8 y 12, y la fidelidad a los lazos familiares era un valor incuestionable. La idea de la familia no solo se refería a los lazos de sangre, sino también a la continuidad de las tradiciones religiosas y culturales a través de las generaciones. En este sentido, los lazos familiares representaban no solo una conexión biológica, sino también una conexión espiritual en la transmisión de la fe. Es en este contexto cultural de alta estima por los lazos familiares que se desarrolla el pasaje del Evangelio de Lucas 8, 19 a 21. La escena muestra a los familiares de Jesús, su madre y sus hermanos, quienes desean verlo. Sin embargo, debido a la multitud, no pueden acercarse a él. Cuando alguien le avisa a Jesús que su familia lo está buscando, su respuesta parece desconcertante: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. La verdadera familia de Jesús: escuchar y practicar la palabra de Dios. La respuesta de Jesús es clave para comprender el verdadero significado del discipulado y la relación con él. A primera vista, parece que Jesús está desestimando a su familia biológica. Sin embargo, no es así. Jesús no está rechazando a su madre ni a sus hermanos, sino que está utilizando esta ocasión para enseñar una lección profunda sobre la primacía de los lazos espirituales sobre los lazos biológicos. Cuando Jesús dice que su madre y sus hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, está expandiendo el concepto de familia. Para Jesús, la verdadera familia no se define únicamente por la sangre o los lazos genéticos, sino por una relación espiritual basada en la obediencia a la palabra de Dios. En el reino de Dios, la comunidad de creyentes, es decir, aquellos que escuchan y cumplen la voluntad de Dios, forman una nueva familia espiritual. Este mensaje es revolucionario porque sitúa la relación con Dios por encima de cualquier otra relación humana, incluso las más sagradas como las familiares. Para ser verdaderamente parte de la familia de Jesús, no basta con tener un parentesco biológico, se necesita una respuesta activa y comprometida a la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios, un acto de fe y compromiso. Uno de los elementos fundamentales de este pasaje es el acto de escuchar la palabra de Dios. En la cultura judía, escuchar, en hebreo, shime, no era simplemente un acto pasivo de oír, sino un acto activo que implicaba atención, comprensión y obediencia. El famoso pasaje del Deuteronomio 6, 4-5, conocido como el shime, comienza con la frase «Escucha, Israel», subrayando la importancia de escuchar y obedecer la voz de Dios. Jesús retoma esta tradición y la lleva a un nuevo nivel. Escuchar la palabra de Dios es el primer paso para entrar en una relación íntima con Él. Pero este escuchar no es un acto pasivo, implica una respuesta activa y comprometida.
Escuchar la palabra de Dios significa abrir el corazón a su mensaje, dejar que transforme nuestras vidas y guíe nuestras acciones. En la vida cristiana, la escucha de la palabra de Dios es esencial. No podemos conocer a Dios ni vivir según su voluntad si no escuchamos su palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz, Hebreos 4:12, y tiene el poder de transformar nuestras vidas cuando la acogemos con fe. Esta escucha no es algo que se hace una sola vez, sino que debe ser un proceso continuo de apertura y disposición a la voluntad de Dios. Poner en práctica la palabra de Dios, la verdadera señal del discipulado. Jesús no se detiene en la idea de escuchar la palabra de Dios, va más allá y añade que sus verdaderos familiares son aquellos que la ponen en práctica. Aquí radica la esencia del discipulado. No basta con escuchar la palabra de Dios, es necesario vivirla, ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Esta enseñanza de Jesús se alinea con lo que más tarde enseñará Santiago en su carta: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos, Santiago 1:22. La fe cristiana no es solo un conjunto de creencias o doctrinas que se deben aceptar intelectualmente, sino una forma de vida que debe manifestarse en acciones concretas. Poner en práctica la palabra de Dios significa vivir según los valores del Evangelio: el amor, la justicia, la misericordia, el perdón, la humildad, el servicio a los demás. Es permitir que la palabra transforme nuestras actitudes, nuestras decisiones y nuestras relaciones con los demás. Esto implica un compromiso total con Jesús y con su misión en el mundo. La relación entre María y la voluntad de Dios. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre el papel de María, la madre de Jesús, en este contexto. Aunque la respuesta de Jesús puede parecer una desestimación de su madre, en realidad, es todo lo contrario. María es el ejemplo perfecto de lo que significa escuchar y poner en práctica la palabra de Dios. Desde el momento de la Anunciación, María mostró una total apertura y disposición a la voluntad de Dios, respondiendo con humildad y obediencia: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, Lucas 1:38. María no solo escuchó la palabra de Dios, sino que la vivió de manera plena a lo largo de su vida. En este sentido, María no es solo la madre biológica de Jesús, sino también su discípula más fiel, la primera en cumplir la definición que Jesús da de su verdadera familia. María es modelo para todos los cristianos de cómo debemos escuchar y obedecer la palabra de Dios. Su vida es un ejemplo de fe activa y comprometida con la voluntad divina. La comunidad cristiana, una nueva familia espiritual. Este pasaje del Evangelio de Lucas también tiene importantes implicaciones para la comunidad cristiana. Al expandir el concepto de familia a aquellos que escuchan y ponen en práctica la palabra de Dios, Jesús nos invita a ver a la Iglesia como una familia espiritual. En la comunidad de creyentes, los lazos que nos unen no son los de la sangre, sino los de la fe y el compromiso con el reino de Dios. La Iglesia es una familia en la que todos somos hermanos y hermanas en Cristo. Este nuevo parentesco espiritual nos llama a vivir en comunión, a apoyarnos mutuamente en nuestra fe y a trabajar juntos por la misión de Jesús en el mundo. Los lazos espirituales que compartimos en la Iglesia son incluso más fuertes que los lazos biológicos, porque están basados en la palabra de Dios y en nuestra obediencia a su voluntad. Este concepto de la comunidad cristiana como familia también nos desafía a repensar nuestras relaciones dentro de la Iglesia. Si somos verdaderamente hermanos y hermanas en Cristo, debemos vivir en un espíritu de amor, unidad y servicio mutuo. Esto implica superar las divisiones, el egoísmo y las rivalidades que a veces surgen en las comunidades humanas. La universalidad del llamado de Jesús. Otro aspecto importante de este pasaje es la universalidad del llamado de Jesús. Al redefinir la familia como aquellos que escuchan y ponen en práctica la palabra de Dios, Jesús está abriendo la puerta a todos, independientemente de su origen, raza, clase social o estatus. La pertenencia a la familia de Dios no está limitada por factores externos o biológicos, está abierta a todos los que respondan al llamado de Jesús con fe y obediencia. Esto nos recuerda que el Evangelio es una buena noticia para todos.
Jesús vino para salvar a toda la humanidad, y su mensaje está dirigido a cada persona. Nadie está excluido de la posibilidad de formar parte de la familia de Dios. Lo único que se requiere es una disposición a escuchar la palabra de Dios y a vivirla con autenticidad. El papel de la comunidad en la vida cristiana. El hecho de que Jesús mencione a sus hermanos en este pasaje también pone de relieve la importancia de la comunidad en la vida cristiana. Aunque la relación con Dios es personal, no es individualista. La vida cristiana se vive en comunidad, en relación con los demás. No podemos ser verdaderos discípulos de Jesús si no estamos dispuestos a formar parte de su comunidad y a vivir en comunión con los demás creyentes. La comunidad de fe es un lugar donde nos apoyamos mutuamente en nuestra caminata espiritual, donde aprendemos juntos a escuchar y poner en práctica la palabra de Dios. También es un lugar donde compartimos nuestros dones y talentos al servicio de los demás y de la misión de la Iglesia. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra que ilumina nuestras vidas. Hoy nos invitas a ser parte de tu verdadera familia, escuchando y poniendo en práctica la voluntad del Padre. Danos la gracia de ser siempre atentos a tu voz y de vivir conforme a tu enseñanza. Te pedimos que, como María, tu madre, tengamos un corazón dócil y dispuesto a cumplir tu voluntad en todo momento. Ayúdanos a ser fieles discípulos, viviendo según los valores de tu reino y testimoniando tu amor en el mundo. Haz que nuestra comunidad sea un reflejo de tu familia espiritual, donde reine el amor, la unidad y el servicio. Que podamos siempre apoyarnos mutuamente en la fe y caminar juntos en el seguimiento de tu palabra. Amén.